El problema no es la plata, el asunto es la canción. Diego quiso hacer magia y el conejo le huyó. Richard se sacó el sombrero y de ahí el peta salió. Los acordes son de Leira, Martolo lo acompañó. El Doma se puso serio y el programa comenzó. Primero fueron las bromas, segundo el rock. Bonaerenses las noticias, internacionales pop. Agitaron las banderas al aire en la estación. Si le pongo un poco de onda, es el polvo al mancarón. Algo de eso fue Plan Canje, algo más que un programón. La juntada con amigos, un recuentro sin razón. Ya pasó un cuarto de siglo, ya se pasa esta canción. Ojalá sea todo eterno, como vieja sensación. Yeah, 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 yeah. Richard Petanera, Matolo lo acompañó. El Doma se puso serio y el programa comenzó. Primero fueron las bromas, segundo el rock. Bonaerenses las noticias, internacionales pop. Agitaron las banderas al aire en la estación. Si le pongo un poco de onda, es el polvo al mancarón. Agitaron las banderas al aire en la estación. Si le pongo un poco de onda, es el polvo al mancarón. Algo de eso fue Plan Canje, algo más que un programón. La juntada con amigos, un recuento sin razón. Ya pasó un cuarto de siglo, ya se pasa esta canción. Ojalá sea todo eterno, como vieja sensación. ...25 años después vuelve a emitirse el programa, técnicamente 456 de Plan Canje. Hay algunos saludos que están llegando del otro lado, algunas cositas que vamos a tener en esta jornada épica, ¿sí? Y ya podemos dar la bienvenida, van a ir ingresando, ¿sí? Por tandas o en tangas, vamos a ver qué es lo que quieren definir, porque obviamente la libertad de expresión se abre. Y esta jornada ya nos reúne, yo no sé cómo estoy haciendo para hablar, porque lo veo y ya lo van a poder ver ustedes del otro lado en pantalla, a una de las personas más importantes que tuvo una parte de mi vida, y ese es Ricardo Luis Gómez, a quienes en este planeta lo conocen como el Richard. Richard, después de 25 años volvemos a estar en la misma mesa, no literal, la distancia nos jugó una mala pasada, ¿sí? Uno que no cree en el espacio y el tiempo. Lo tenemos ahí al Richard. Richard, ¿qué haces? ¿Cómo le va, señor Diego? Esa ¿Cómo anda voz. usted? ¿Bien? Estamos vivos todavía, después de 25 años. Todavía. Pasamos una pandemia, chabón. Nunca lo pensaste. Yo tampoco. Increíble. Alguna vez por ahí lo dijimos en chiste en algún momento, pero increíble que después de tanto tiempo hagamos una nueva emisión de Plan Canje. Como decía esta canción preparada especialmente, una crisis los unió y otra crisis tal vez los reunió. Capaz que sí, ¿eh? ¿Qué es del Richard para la gente? ¿Quién es el Richard para la gente también? Bueno, sigue siendo el Richard. Hace unos días, 15 días creo, más o menos. No sé si te acordás de Fernando Bongiorno. Hay tantos nombres que se me cruzan, hay apodos también, así que vos instruíme, bueno, porque... Fernando nos hizo un reportaje por el trabajo que hacemos y
justamente dice, bueno, dice, acá estoy, dice, dice, yo lo conozco como el Richard. Y arrancó con la misma parla justamente. Así que sí, todavía sigo siendo el Richard para mucha gente. Y serás por Digo, siempre el Richard. Richard, vos, para contextualizar un poquito, porque uno dirá, el Richard, que estaba con Diego, los que hacían la radio, esos borrachos, que en cada corte salían a tomar una cerveza sentado en el cordón de la vereda. No, el Richard es un Mentira. autor, es un autor, es un escritor, es un licenciado o un licencioso, educanos. Licencioso puede ser, sí, seguramente. En realidad no, te tengo que cagar el chiste. Mi facultad da el título que no es licenciado, justamente. Pero bueno. Pero yo no hablaba de estudios formales. Listo. Richard, ¿qué hiciste en estos últimos 25 años? ¿Qué hice? Me dediqué a la locura de la gente. Literal. Más o menos eso, digo. El señor psicólogo Ricardo Luis Gómez, para quienes no sepan, no solo se dedicaba a la locura, a compartirla y a impartirla, ¿sí? Con las enseñanzas y con la didáctica. A tratar de solucionarse algo de esa locura de la gente. Tal cual. Hay mucha gente que no tiene la menor idea de por qué estamos hoy reunidos acá en lo que es Plan Canje, más allá de que, bueno, nos hicieron llegar algunos comentarios justamente de lo que supo ser en ese momento y hace ya 2 décadas y media atrás Plan Canje. Pero bueno, si yo te preguntase a vos y no te conozco o te desconozco o no te reconozco si te cruzo, cosa que es difícil porque estás igual que hace 25 años, ¿qué era Plan Canje? Por lo menos para vos, Richard, ¿qué era? Plan Canje era, aparte de un programa de radio, un espacio de expresión que la verdad me divertía mucho y me hacía sentir muy bien. La verdad que era un espacio para compartir, como decíamos hace un ratito, locuras, para bromear y para pasarlo bien. Creo que la gente compartía eso, ¿no? Totalmente. Que lo pasábamos bien al aire. Totalmente. Bueno, de este lado, por ahí para explicar un poquito cuando anticipaba y le comentaba a la gente de la radio acá de Punto Cero, que es Plan Canje y creo que por ahí en mi caso es un poco más notorio, porque justamente Plan Canje fue el inicio de todo lo que terminó siendo mi dedicación, mi sacerdocio, mi sacrificio, ¿sí? Mi crucifixión en la radio, hoy llamado streaming, radio online, como quieran, pero no deja de ser la radio. Y Plan Canje fue el inicio de todo eso. De hecho, yo cuando me vine, los abandoné a mis niños de ahí, de Plan Canje, me vine a vivir a Buenos Aires, hice un programa llamado Hielo para Todos, que sigue al aire, que terminó hace un rato nomás, en su programa número 451. Encima, mirá qué casi coincidencia, tremendo. Es lo que fue esa génesis de todo eso. Y luego no solo de Hielo para Todos, sino también de fundar y dirigir un medio de comunicación, donde estamos hoy transmitiendo qué locura después de tanto tiempo. Todo de alguna manera se desprende de Plan Canje. Richard, yo te invito a participar en algunas cositas que, bueno, en lo que fue la producción de este especial, fuimos recopilando algunas cositas. Y así como te pregunté qué fue Plan Canje para vos y qué fue y qué significa también Plan Canje para mí, tenemos algunas voces justamente como para pedir ahí acerca de qué representó Plan Canje en nuestras historias. Una de ellas, y con la que vamos a abrir también en formato video en esta oportunidad, es la de Matías Pierrad. Bastante reconocido acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no sé si sabrás o te acordarás de Mati, era fan y una persona muy afectada por lo que dejó Plan Canje. Él se vino a Buenos Aires y tiene el Antigourmet, es el mejor bodegón del país, ganó un premio recientemente, premio 2024 al mejor bodegón. Y Mati nos manda un saludo, justamente un videíto breve acerca de qué fue para él Plan Canje. Así que, ¿te parece que lo vemos? ¿Cómo no? Mandalo nomás. 25 años, Plan Canje. ¿En serio? ¿Qué lo parió? Acá Mati Pierrad, desde Capital. Cada vez que me acuerdo de ustedes, me sacan una sonrisa. Marcaron la comunicación en mi adolescencia, la forma de ver, la forma de pensar, la forma de transmitir. La verdad que fueron pioneros, fueron pioneros en Junín, haciendo algo que no hacía nadie. Y la verdad que me acuerdo ahora en el Club San Martín estar escuchándolos, épocas de Walkman, de Discman, no sé qué carajos usaban en ese momento. Y me pone muy contento que se reúna el equipo, todo el equipo de Plan Canje para festejar
25 años, qué vejez, la puta madre, qué vejez. En fin, voy a hacer algo para recordarlos, ¿sí? Acá con el arito de básquet y la pelota, a ver si sale esto. Hubo suspenso ahí. Voy. Caramelo, chupetines, golosina, chicle globo, girasoles, masticable, video, revista, crucigrama y sopa de letras. Feliz cumple, 25 años, Plan Canje. Ahí teníamos a Mati. ¿Vos te acordás lo que significaba eso, no? Sí, qué linda dedicatoria, digo, la verdad, muy bueno. ¿Qué era eso? Era una publicidad. Era nuestra publicidad, sí. Caramelo, chupetines, golosinas, chicle globo. Pero enanos de circo, ¿te acordás que incluíamos? Sí. Y ese Puerta, tipo de comentarios puerta de que nos cine. salían ahí. En el medio de la publicidad para contarles, por ejemplo, un saludo a Juli que está del otro lado, también lo vamos a escuchar en un ratito. Gustavo, un amigo de la casa que está del otro lado y nos hacen llegar mensajes a través de Twitch, algún WhatsApp acá. Contamos que nosotros tenemos una publicidad de un kiosco que nos facilitaba la revista Rolling Stone en papel, ¿sí? Todos los meses para que tengamos información, noticias de lo que iba saliendo de disco, porque recordemos, hace 25 años atrás no existían las redes sociales y uno se informaba justamente a través del material, ¿sí? En papel o algún CD que llegaba enviado de las discográficas con recopilatorios de información, falsas entrevistas, no sé si te acordás, que te mandaban, por ejemplo, nos llegaban tuvimos problemas por esto, nos llevaban, por ejemplo, las respuestas de Diego Torres, ¿sí? En un CD a las preguntas que uno podía hacer como una especie de falsa entrevista. Y nosotros alguna vez jugamos con hacer otra pregunta y pasar una respuesta de un famoso, de una famosa, y luego generaba que ingrese el dueño de la radio a retarnos por lo que hacíamos, entre otras cosas, inventar los números de la quiniela que salían. Tuvimos más de un dolor de cabeza, ¿o no? Mínimo 2 o 3 dolores de cabeza por ese tema. Alguna reunión en la oficina de nuestro eterno y querido Rolo Alonso allá en FM Belgrano, en Junín. Richard, ¿alguna cosita hoy? Sí. Recién hoy, por ejemplo, me pude acordar, y lo tuve todo el tiempo adelante de mis narices, el tema cuál era el de apertura y otras cosas que vamos a ver a lo largo de esta jornada de reencuentro, pero también algunas cositas también de que vos te recuerdes, que acuerdes, algo que marcaron algunos personajes, algunas historias dentro de lo que fue ese Plan Canje iniciado un 24 de julio del 2000. Me acordaba hace un rato, justamente, estaba haciendo memoria también, de un llamado telefónico una noche, creo que estaba Martolo en la cabina, que quien había llamado había dicho, alguien al lado de quien hablaba le había dicho, que llama siempre. No sé si te acordás de eso. A mí me quedó muy grabado ese comentario porque tuvimos varios programas riéndonos, no de la persona obviamente, sino del comentario al pasar en el otro lado del teléfono. Bien, Recordemos que estamos hablando de teléfonos fijos. Sí, ¿no? teléfonos no fijos. Y además las canciones, en general ya había CD, pero en algún caso también se rebobinaba el cassette con una lapicera. Se dejaba justo. ¿Sabés que otra cosa que me acordé de hace 25 años atrás y que nosotros le dimos espacio y cobertura, esto ya fuera del chiste, que nos medio que fuimos haciendo el día a día, bueno, nosotros Plan Canje era un programa diario todas las noches, de 22 a 0 horas, y fuimos haciendo una especie de cobertura diaria de lo que terminó siendo la crisis del 2001. ¿Te acordás con móviles, cuando había scratches y desmanes en algunas casas de políticos? Nosotros, bueno, tuvimos móviles del negro White ahí, en la casa de una famosa política de la época, que recibió un par de corchazos en las piernas, ¿sí? Por parte de la fuerza represiva del Estado, entiéndase, la poli, entre otras cosas, ¿no? Sí. Recuerdo eso. Recuerdo la caída de las Torres Gemelas. Yo me había olvidado que, claro, nosotros lo cubrimos. Bueno, ponele. Sí, todo medio en clave de broma, pero al mismo tiempo no. Otra cosa que recuerdo es, para nuevas generaciones que no tienen ni idea, hicimos la cobertura diaria, ¿sí? De un submarino que se había hundido, era el Kursk, en Rusia. ¿Te acordás? Y hacíamos las noticias día a día de todas las novedades de lo que iba pasando en el submarino ruso. Sí.
en nuestro modo, digamos. Sí, en la versión obviamente. Plan Canje. El Obviamente. submarino ruso y el hundimiento. Pobre gente, ¿no? Más allá del chiste, pero bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, si querés y te parece, como para ir recordando un poquito qué significó Plan Canje, tenemos algunos otros audios. Vamos a escuchar primero la voz de Julián Manacorda, que además, por cierto, nos envió un audio, pero está del otro lado, ya está poniendo guacho a través de Twitch, cosa que ni se hubiese ocurrido en esa época que uno podía tener una plataforma en la cual está viéndose en vivo, ¿sí? Y que puede comentar y que además podemos hacer esta devolución de ida y vuelta. Y no era comiendo los datos, ¿sí? La internet de la casa o el teléfono fijo que después te llegue un choclo de factura telefónica. Así que Juli, que ahí está del otro lado y pone guacho, le manda un beso enorme a Richard, ¿sí? Y manda mensajito que está firme del otro lado. Mientras puede ir frotando el chorizo de la suerte porque lo vamos a dejar en pantalla, ¿sí? Vamos a tener el audio de Julián Manacorda primero y después volvemos y vamos a escuchar también otra voz más como la de Marianita Huarte, otra amiga que está del otro lado. ¿Te parece, Richard? Muy bueno, ¿cómo no? Julia ahí del otro lado. Hola, queridos amigos de Plan Canje. Bueno, por acá Juli Manacorda, un viejo fan de su querido programa. Me pasó algo muy loco que se lo comenté a Dieguito el otro día, que es que un par de semanas estaba pensando en esto de las vueltas de gente que en algún momento estuvo en la cresta de la ola, como Los Piojos, como Oasis, bueno, y otros que andan ahí dando vueltas. Creo que The Cure también vuelve este año. Pensaba qué habrá sido de la vida de cada uno de los integrantes de aquel programa que nos hacía tan felices por las noches juninenses en aquellos años adolescentes, ¿no? Y justo unos días después me escribió Diego, parece increíble, tal vez nos estamos poniendo viejos y místicos, pero me escribió para decirme que iba a haber un reencuentro después de 25 años. Cumplen las bodas de plata de uno de los programas que al menos a mí me marcó en algún sentido mi adolescencia. Ya, podría recordar desde, obviamente, las calcos del chorizo de la suerte que las tenía diseminadas y pegadas por diversos lugares de mi casa. Hasta, de hecho, hace poco tuve una pegada en una CPU vieja que andaba por ahí tirada. Hasta me acuerdo de pegarlos en la escuela y en otros lugares. Después de haberle encontrado un poco en ese momento un poquito el gusto a la escucha de la radio, que tal vez no era algo habitual en ese momento. La verdad que Plan Canje era una excusa para por las noches sintonizar y cagarse de risa un rato. La verdad que fue, sin exagerar y con el paso del tiempo, y efectivamente ahora pudiendo hacer un repaso por el devenir histórico de nuestras vidas, fue bastante inspirador para luego hacer mis propios programas de radio. Yo recuerdo de que siempre había una interesante banda de sonido en cada uno de los programas, en donde efectivamente me nutrí de mucha música nueva, de mucho rock de aquel entonces. Ya me acuerdo, mi amigo Bartolo era uno de los grandes proveedores de música en aquel momento de adolescencia, y en Plan Canje también fue una cosa de poder seguir nutriéndonos con un montón de cosas. Me acuerdo que siempre terminaban con un tema final en el que he descubierto grandes temazos que me han acompañado después durante toda la vida. Y ni hablar, digamos, de que había algo ahí de un humor que ustedes también como pibes en aquel momento se animaron a hacer, y que no sé si de nicho o no de nicho, lo que sea, fue como en su momento una gran compañía muy graciosa de poder escucharlo todas las noches, o al menos cuando podíamos, tampoco todas las noches, pero sí lo escuchábamos muy seguido y nos re gustaba. Bien, gracias Juli. Vamos a seguir escuchando alguna otra intervención de Juli. Tenemos también a Marianita Huarte que vamos a escuchar en instantes nomás. Pero bueno, también para ir aclimatando en esta jornada, porque vamos a tener también algo de contenido nuevo, porque después de 25 años, si nos volvemos a juntar solo para desempolvar lo viejo, rememorar, no tiene mucho sentido. Así que en un ratito algo nuevo vamos a tener dando vueltas acá en este reencuentro de Plan Canje. Richard, yo no quiero hablar todo el tiempo, quiero escucharte a vos también, porque sé que escribiste un libro, alguna vez lo tuve entre mis manos y no se dejó leer por mí,
Me dijo que no estaba apto todavía. Creo que por ahí ahora sí, así que escribiste. Contame un poquito también de vos y tu actualidad. Porque para quienes no sepan, nosotros literalmente nos estamos reencontrando casi después de 25 años, Sí, más sí. allá de algún viajecito, alguna ida y vuelta, algún cruce muy esporádico. Te cuento de mi vida, a ver, ¿qué te puedo contar, Diego? No escribí un libro, en realidad lo prologué una parte nada más. Para mí es todo tuyo. Bien, genial, buenísimo. Ya tengo un libro, vamos todavía, eso me encanta. Eh, sí he escrito algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo mío, tipo, ¿cómo se llamaban en ese momento? Resonancias. Wow, tiene lindo nombre igual. Podríamos hacer un espacio que se llame Resonancias. Bienvenido. Casi poético es. Después he laburado un montón. Me han pagado poco como siempre, pero bueno, ya irá mejorando un poco más en cualquier momento. En 25 años. Bueno, debería haber mejorado ya hace tiempo. Si me lo pones así, voy a tener que empezar a cobrar más. Escuchen, pacientes. Después de eso me casé. Hicieron radio también ustedes allá. Hicimos radio, pero ahí yo participé poquito. No me acuerdo, fueron 2, 3 meses, creo. Con Don Balota. Un programa que se llamaba El Grillo. Creo que vos algo habías escuchado de eso, ¿no? Llegué muy de rebote, yo ya no estaba ahí en la megalópolis llamada Junín, no estaba, pero sí supe que habían hecho un programa ahí un tiempo justamente incorporando al Domba, que por ahí en cualquier momento se suma, porque estuvo dentro de lo que fue también el team de Plan Canje, y el PETA. Y el PETA, sí. Pasa que fue raro, fue como mucha gente que iba y venía en ese programa, al aire quiero decir. Claro. Entonces quizás teníamos un mes con 2 o 3 integrantes, al otro mes 2, al otro mes 3 de nuevo, pero todos iban variando. Y bueno, yo duré 3 meses, ponele. Así que fue cortito el periodo del Grillo de mi parte. No me acuerdo la duración que tuvo, pero tuvo algunos meses de duración, te diría que medio año, un poco más quizás. Y después justo yo te interrumpí cuando iba a decir que te casaste y espero que haya durado más que 3 meses. Todavía sigo, así que sí, duró más. Ya vamos por la decena casi. Muy bien. Ahí va querido. Muy bien, felicitaciones. Así que bueno, Claro. algo se construyó allá en los pagos luego de Plan Canje. También tuvimos mucho momento de felicidad, alegría del aire, ¿sí? Con bueno, estas salidas de móviles, contando un poquito la actualidad, la realidad. Yo recuerdo y todavía guardo, hoy desempolvé algunas cositas y tengo, por ejemplo, los cuadernos originales, ¿sí? Con la tapa medio caída ya, pero todos los programas, toda la música que sonó, y obviamente también guardé algunos de los volantes, ¿sí? De los que habíamos hecho en su momento, hechos a mano encima, un delirio total, repartidos en las transmisiones. Yo me había olvidado que habíamos transmitido, ¿sí? En vivo desde la Laguna de Gómez varias fiestas de la primavera con móviles. Sí, cómo Yo me había no. olvidado completamente. Se ve que no estábamos 100% con nuestras capacidades emitiendo en No. vivo en esas jornadas de fines de semana, pero bueno, es algo que sí hicimos. Sí, sí. Y no sé si recordás que yo tenía que estar en la laguna y estaba en mi casa y después volví para el mediodía, un poco después. Cosas que pasan. Es verdad, muy cuidada el relato, la narrativa, quédate tranquilo, muy cuidado, pero me acuerdo que la noche anterior a la transmisión de ese domingo, toda la jornada de la radio, que éramos los responsables de hacer la transmisión en vivo de la radio, la noche anterior salió asado, salió un encuentro, un ágape, y al Richard, de la nada, se le ocurrió volverse a la ciudad de Junín 11 kilómetros a pie. Y cuando... Bueno, por ahí dicen que es difícil, pero no. En ese estado no era difícil. Se lo juro. Tal cual, es posible. Así que bueno, cuando teníamos que iniciar la transmisión en vivo, el Richard no estaba entre nosotros, estaba en su casa lo más pancho, durmiendo antes de salir al aire. Bien, Richard, mientras aguardamos también va a ser esta jornada de reencuentro, de emociones, un montón de cosas. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de mantener cierto eje porque
después de muchísimo Sí, tiempo, me parece perfecto. tenerte ahí al lado, vos estás igual, pasaron tantas historias, un cacho de vida compartida juntos, haciendo un aguante. Bueno, antes de ir al corte y un audio más, también cuento que cuando yo recién me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, viajaba casi todos los fines de semana, muchas veces en horario de nocturnos, madrugadas, salía el tren a cualquier hora, si salía el tren, ¿sí? Y el Richard siempre estaba ahí al lado, ¿sí? Haciendo el aguante hasta la hora que sea, hasta que yo me subía, salía del andén, arriba de los fierros y me venía, y el Richard siempre estuvo bancando ahí los trapos. Así que siempre agradecido y eternamente feliz de cada uno de los recuerdos. Pero bueno, no vamos a vivir solo de recuerdo, aunque si Mariana Huarte nos manda este audio, algo más de recuerdo tenemos que tener por lo menos en esta primera partecita. ¿Escuchamos? A ver. Hola, buenas noches. Bueno, soy Mariana. Me enteré hace unos días que vuelve Plan Canje. Me encuentro en Junín. Y bueno, la radio, el programa en realidad comenzó y tiene sus orígenes en Junín. Así que desde que me enteré que vuelve Plan Canje no lo podía creer. Porque a mí me dio una alegría y mezclada con una nostalgia de tiempo atrás que pasado, que fue los inicios, cuando nos juntábamos todos y realmente era una fiesta, comulgábamos una fiesta, en la radio misma, en la música que generaba, los temas que generaban, y las personas que conformaban, la verdad, eran unas excelentes personas, y bueno, le pasábamos un espectáculo. Las historias que contaban, bueno, todo contribuía a una radio excelente, a un programa excelente, que lo van a poder ver ahora, que lo van a poder escuchar y que se van a dar cuenta de lo que les digo, que la verdad que es increíble, y no por alabar a nada ni a nadie, sino porque realmente, bueno, me retrae en esa época que la verdad que era increíble. Y bueno, nosotros nos organizamos muchas veces para estar presentes y otras veces no, como oyentes, y no dejábamos pasar una noche de ese gran programa. Así que bueno, espero que a ustedes también les genere lo mismo. Y bueno, felicitaciones que comienza, que lo retomaron, porque la verdad era algo perdido que se añora en realidad. Si bien a mí me retrotrae a la época en la que yo era mucho más chica, que estaba entre irme a Junín o entre irme a La Plata y quedarme en Junín, y bueno, fue esa época en la que yo no fui a La Plata, pero cuando volvía tenía esta gran gente y este programa también que la verdad que quienes los componía, el productor y demás, eran excelentes y era una gran fiesta. Así que, y todo era motivo de festejo, por supuesto. Así que bueno, los felicito nuevamente y espero poder compartir en algún momento. De todas formas, voy a estar desde Junín escuchándolos. Les mando un gran saludo. Muy bien, hay una partecita más que va a quedar para el próximo bloque. Lo que te propongo, Richard, es que vayas pensando a ver si nos tenés alguna recomendación, alguna de las famosas manualidades o algo para contarnos y compartir. Y para quienes tengan que recapitular un poco, saber qué es lo que pasó en los últimos 25 años, vamos a tener una canción, ¿sí?, que hace un trazado de los últimos 25 años en nuestro país, que le vamos a poner y la vamos a titular 25P, ¿sí?, por estos 25 años de Plan Canje. Antes, Richard, si tenemos que definir a Plan Canje, ¿te vas a quedar? Ahora volvemos un ratito, seguro se va a sumar alguno más de ese viejo equipo, si los dejan, porque ahora gente laburadora, ¿viste? Después de 25 años todos trabajan. Es una cosa increíble. Sí, ¿qué va a hacer? Tal cual. Plan Canje fue un programa en tono de humor, con un humor que a veces hasta ni nosotros entendíamos qué es lo que estábamos haciendo, pero siempre en clave de humor. Imposible tomarse en serio nada, no nos entendíamos a veces ni entre nosotros. Teníamos al Peta, por ejemplo, que no tenía ni idea de ninguna de las noticias que iba pasando en el día a día, y eso era difícil a veces de llevar, incluso, como decís, che, el presidente, pero que no sé quién es el presidente, nos decía. Pero lo genial era que pasaba eso y él siempre nos dejaba bien parados, o sea, Sí. siempre acompañaba lo que fuera que nosotros eligiéramos decir acerca de las noticias. Totalmente. Eso estaba copado. Por ahí, por este lado, descargábamos un poco y vos, Richard, era como una especie de temple, ¿sí?, de
de La eje. parte seria del programa, decís vos. La parte seria del programa, sin lugar a dudas. Así que bueno, Richard, vamos a escuchar una canción, te quedás ahí, son 2 minutitos para repasar un poquito, para ponernos en contexto y que quede para la posteridad los últimos 25 años en nuestro país, ¿sí? Con esta canción 25P, así que la canción, nos vamos a la tanda, otra canción y volvemos para hacer una nueva edición de Plan Canje 456, después de, no sé, eran 3 temporadas, pero no sé, pónganle como quieran, que ya volvemos. Se quedan ahí, escuchen música. Ya venimos enseguida. El 2000 arrancó con Brito, Corralito y el Sol de Fito. Desfile de precis en una semana y a tu plata le hicieron la cama. El Pingüino sacó la deuda, luego el cargo para la señora. Se me callan los del fondo que ya volverán a pisar bandera. 25 es lo que me da cuando me acuerdo todo esto. Biblia, calefón, falta y resto. Diego Messi, un mundial entero. Al campo los de la ciudad, medios con ley, la 125. Nos hacemos mayores por la edad, con más dolores, menos ahínco. Confianza para el niño bien con despidos y paseo del bajo. Vuelva al fondo y sus secuaces, gritaron los pobres sin trabajo. Entre pandemia y guitarreo, Fernández y Fernández, un desparpajo. Calladitos un buen tiempo, entre aumentos te vacunaron. Primero se nos fue el Diego, segundo Francia, y ahí va el tercero. Hicieron lío en Medio Oriente, Trump, Putin y también Leo. Estaba por los pibes que nunca olvidaremos. Elijamos un fascista, cipayo y bien tuitero. Traumado te estafa limpio, la casta, el Congreso y un bledo. Odian tanto a nuestro suelo que quieren tu voto entero. Cada año cuesta un huevo, distinto precio, el mismo duelo. Si el país no se me rinde, reencarnará como un